A continuación, para iniciar la exposición de hoy, quisiera presentar al expositor que va a impartir el seminario de esta noche. Él es Germán Tomás Ehrenfeld, es psicólogo de la Universidad Católica de Chile, tiene un magíster en psicología en la Universidad de Montreal, Canadá, tiene diplomados en neuropsicología infantil en la Universidad Católica y en rehabilitación neuropsicológica del adulto en la Universidad Diego Portales. Es docente en ADIPA de WISC 5, WISE 4 y ABAS 2 y otros cursos relacionados con la evaluación neuropsicológica. Ahora le doy el pase a Germán para que empiece con la clase. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari. Muy buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien, estén teniendo una muy buena jornada el día de hoy. Como muy bien presentaron, ¿cierto? Hoy vamos a hablar y vamos a presentar este seminario, ¿cierto? Que tiene que ver con em, la presentación del test de aprendizaje del desarrollo infantil, TADI-2, ¿cierto? Que es un instrumento, como ustedes van a poder ver, ¿cierto? Que está renovado, ¿cierto? Y está adaptado para responder a mejores propiedades psicométricas en la evaluación de niños menores de 6 años. Esto realmente es un hito y es un logro bastante importante que se haya podido validar un instrumento de este estilo, ¿ya? Porque vamos a discutir de que realmente la evaluación del desarrollo infantil presenta grandes desafíos debido a que no es un constructo o no es una dimensión, digámoslo así, fácil de reducir. Antes de continuar, solamente me gustaría si pudiesen escribir en el chat su profesión. Quiero saber si hay solamente psicólogos o si también hay otros profesionales de la salud o profesionales relacionados con la educación. Ya estoy viendo que hay está bastante diversificado. Genial, me alegro un montón. Sí, maravilloso. Hartos terapeutas ocupacionales, ¿cierto? A profesores también, psicólogos. Perfecto, excelente. Porque vamos a ver de que TADI realmente es un instrumento que se enmarca muy bien dentro de un equipo multidisciplinario. Los mismos autores del test han dicho que no es necesario ser psicólogo para aplicarlo, sino que uno puede ser también un profesional relacionado, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, educador, etcétera, etcétera. ¿Ya? Lo importante sí es que para que la administración y la aplicación sea lo más correcta posible, tiene que, la persona encargada tiene que tener cierta formación, ¿ya? Y eso es lo que nosotros queremos prepararnos con el curso que vamos a presentar en ADIPA. Bueno, dentro de nuestros objetivos de la ponencia del día de hoy, ¿cierto? Primero, queremos, y bueno, para paréntesis, también los enfermeros están mencionados en el manual, ¿cierto? Ya que ellos hacen generalmente el control del niño sano, así que muy pertinente su labor. Bueno, vamos a presentar los objetivos del día de hoy. Primero queremos hablar un poquito sobre este constructo de aprendizaje y desarrollo, cómo lo plantea el TADI, de dónde sale, ¿cierto? Y qué es lo que pretende medir. Y posteriormente vamos a presentar la relevancia de la evaluación de TADI, ¿cierto? Con niños de entre 3 a 72 meses, que en el fondo sería hasta 6 años, ¿ya? Posteriormente vamos a tener un espacio de preguntas donde las personas que necesiten, ¿cierto? Pueden levantar la mano, moderado por Mari, ¿cierto? Para hacer preguntas al respecto. Bueno, primero, ¿qué es el desarrollo infantil, digámoslo así, como constructo? ¿Ya? Porque tienen que saber que si TADI es una escala o un instrumento psicométrico, es necesario para su correcto uso que se delimite qué es lo que pretende medir. Y en ese sentido, los test siempre definen como constructo aquella cosa que están pensando medir. Bueno, lamentablemente el desarrollo infantil no es fácil de operacionalizar. Vale decir, no podemos reducirlo únicamente a un conjunto de características, ya que es bastante amplio. Por ese sentido, el desarrollo infantil, según TADI, más bien más que abordar una amplia gama, ¿cierto? O una amplia variedad de aspectos,
trata más bien de operacionalizarlo en variables más finitas, ¿ya? Ahora, igual es importante saber de que el desarrollo infantil está también condicionado por factores culturales. ¿Qué significa esto? Posiblemente para Chile nosotros vamos a tener más énfasis en que los niños, ¿cierto?, logren ciertas tareas, mientras que a lo mejor en Japón, en Algeria, en Turquía, ¿cierto?, la sociedad va a poner énfasis en otras habilidades que queremos que se logren primero. Entonces, en ese sentido, vamos a reconocer el hecho de que em, tanto lo que vamos a entender como un buen desarrollo va a estar sesgado por lo que nosotros creemos que es lo correcto o lo que el niño debiese hacer a tal edad, ¿cierto? Y no va a ser equivalente contra una cultura u otra, ¿ya? Este es un punto importante porque también vamos a ver de que existen muchas baterías para evaluar desarrollo infantil, pero hay diferencias culturales. ¿Ya? Los instrumentos, como ustedes saben, no son perfectos y además también em, tienen sesgos debido a los autores que los han creado. Generalmente estamos muy acostumbrados a tomar instrumentos norteamericanos, ¿cierto? Estadounidense, canadiense o instrumentos europeos, ¿cierto? Y los tratamos de acomodar a nuestra realidad. Sin embargo, esto tiene sus pros y sus contras y TADI trata de ser una respuesta, ¿cierto?, ante esta dificultad. ¿Ya? Si bien es cierto, el constructo del desarrollo infantil no es fácil de abordar o de delimitar, sí al menos en la literatura se menciona en dos contextos. Primero, cierto, se menciona que para evaluar a chicos menores de 6 años no se emplean necesariamente escalas o escalas de inteligencia. Bueno, existen algunas preescolares, ¿cierto? Como la escala de Wechsler, pero generalmente no se emplean test de inteligencia, sino que más bien se trata de evaluar el desarrollo a nivel global. ¿Cierto? Entonces, todas las evaluaciones que son para chicos de menos de 6 años, 0, 1, 2, 3, 4, 5 años, 6 años inclusive, a veces también son evaluados por estas baterías del desarrollo. También se menciona en la literatura que una evaluación del desarrollo se realiza cuando hay un rezago en el mismo. ¿Qué significa la noción de rezago? De que precisamente las habilidades que trata de evaluar o las dimensiones que trata de evaluar el instrumento se observan descendidas en comparación a su grupo etario. Es importante para aquellos que no son psicólogos, o quizás para aquellos que no tengan tantos conocimientos en psicometría, entender de que el enfoque de las pruebas psicométricas es describir la conducta del evaluado y compararla con un grupo mayor para determinar si es que las habilidades están o no están al nivel que se esperaría según la edad. Entonces, ahí va a ser súper importante tener esa noción de que nosotros comparamos en relación con, ¿ya? Bueno, si ustedes buscan en internet escalas del desarrollo, están estas escalas que ustedes seguramente habrán quizás visto en algún momento, ¿cierto? La más famosa quizás el Bailey, también se utiliza harto el cuestionario de Patel. Pero también en la preparación del material del curso encontré que otros países latinoamericanos también han desarrollado sus escalas del desarrollo, considerando de que medirlo, ¿cierto?, implica adaptarse a un contexto cultural específico. Por ejemplo, aquí existe este inventario del desarrollo infantil que hicieron en Uruguay o esta escala de valoración que está hecha en Colombia. Aún así, ¿cierto? Las escalas del desarrollo, ¿cierto? Vemos que son útiles, ¿cierto? Y que son necesarias. Aún así, tenemos que observar también su pertinencia y sus propiedades psicométricas, ¿sí? Aquí hay un estudio bastante interesante donde se evalúa la calidad de las escalas del desarrollo y se ha encontrado de que la gran mayoría, ¿cierto?, han hecho estudios de validaciones transculturales, pero carecen en algunos momentos de algunas propiedades psicométricas, tales como confiabilidad, validez. Más bien, digámoslo así, el problema es que no la reportan o no la han cursado, ¿cierto?, tal como amerita un test de calidad importante. ¿Ya? Em, en ese sentido,
tenemos que considerar que utilizar instrumentos que hayan sido validados o construidos en el contexto donde se quiere evaluar, eso es un gran plus, ¿cierto? Y es algo que eventualmente nosotros debiésemos preferir. Es por ello que TADI va a convertirse, ¿cierto? O debiese convertirse en un instrumento esencial y que todos los psicólogos o todos los que hacen evaluación en infancia debiesen conocer, ya que vamos a ver que la historia de TADI, ¿cierto? Está muy relacionada con otros instrumentos que ya han existido en Chile y los mismos autores han señalado que nosotros tenemos una gran experiencia e historia con instrumentos que se han creado en nuestro contexto chileno. Por ejemplo, el famoso EEDP o el TEPSI, que son test que evalúan también el desarrollo psicomotor y que de alguna forma se parecen a lo que quiere lograr el TADI. Ahora, por otro lado, ¿cierto? El test también habla del aprendizaje. Claramente, hablar o evaluar el aprendizaje es aún más complejo todavía, ya que nosotros podemos aprender una infinidad de cosas, ¿cierto? Hay un modo infinito de recursos que quizá uno podría aprender y adquirir, pero en el caso de TADI, todo lo relacionado con el aprendizaje tiene que ver con eh, aquellos contenidos o, digámoslo así, metas curriculares que el país ha impuesto que los niños menores de 6 años tienen que hacer. En ese sentido, aquí los educadores conocen muy bien, ¿cierto? O seguramente han hablado de el mapa del progreso de aprendizaje para la educación parvularia. El TADI, ¿cierto? Para medir aquella parte de aprendizaje, se basó en estos mapas de progreso para poder construir ítems y evaluar habilidades, ¿cierto? Esenciales que debieran estar, según la expectativa en Chile, ¿cierto? En chicos de 0 a 6 años. Por ende, vamos a tener una batería que hace énfasis en el desarrollo, como también en la evaluación de ciertos contenidos o aprendizajes culturalmente validados en Chile. Bueno, veamos cómo son las dimensiones y conozcamos un poquito más el TADI. Bueno, este es la batería, ¿cierto? Del TADI. Seguramente ya habrán visto en su nombre, ¿cierto? Ya salió la segunda versión en 2024, pero ya existía propiamente tal. El TADI se lanzó aproximado, si no mal recuerdo, en 2012, si no me equivoco, o quizá un poco antes porque fue un proyecto de larga data, pero ya, digámoslo así, el TADI ya estaba en circulación. Y ahora la segunda versión, ¿cierto? Se revisó, ¿cierto? Y se verificó de que pudiese completar mejor sus propiedades psicométricas. Vamos a hablar un poco de cómo eso fue posible en este estudio. Lo interesante es que dentro del TADI 1 y el TADI 2 hay muy pocos cambios en cuanto a los materiales. De hecho, si ustedes van a la página donde venden el TADI, ¿cierto? La editorial y TADI.cl, ¿cierto? Menciona que es posible comprar un kit de actualización y incluir los elementos de la nueva batería. No necesariamente tienen que comprarla toda de nuevo si es que ya la tienen original. Pueden ver de que la batería, ¿cierto? Consta de varios elementos, juguetes, ¿cierto? Que van a estar formando parte de la evaluación estandarizada que implica, ¿ya? TADI evalúa el desarrollo y el aprendizaje en cuatro grandes áreas: el área de la cognición, el área de la motricidad, el área del lenguaje y el área socioemocional. Fíjense que la estructura de TADI es muy parecida a lo que, por ejemplo, se observa tanto en las escalas norteamericanas Bayes o Battelle. Y esto en el fondo porque la ciencia, digámoslo así, mejor dicho, la investigación, la literatura, ha referido que operacionalizar el desarrollo en estas cuatro áreas resulta ser bastante útil. ¿Ya? Vamos a hacer una revisión de las dimensiones de TADI, cómo se conceptualizan y qué evalúan finalmente. Si nosotros pensamos en la primera, que es la cognición, nosotros vamos a tener aquí em, la evaluación de todas las habilidades que tienen que ver con la organización, el aprendizaje, ¿cierto? Y el uso del conocimiento. También implica aquí funciones mentales básicas como la memoria, la atención, la percepción, la función ejecutiva, ¿ya?
Dentro del TADI y en el dominio de la cognición, el interés del aprendizaje también se va a considerar como un factor relevante. No solamente vamos a, digámoslo así, pasar tareas de tipo cognitivo, también se va quizás a evaluar el interés o la motivación que puede tener el evaluado, ¿cierto?, por el aprendizaje. Dentro de algunas perdón, dentro de algunos procesos cognitivos que están implicados, ¿cierto? Memoria, atención, percepción, razonamiento lógico está incluido, resolución de problemas también, conocimientos del mundo, aquí, digámoslo así, conocimientos culturalmente apropiados. Hay cosas como qué se debe hacer o qué situación se consideraría mejor ante tal aspecto, ¿cierto? También hay otro aspecto interesante que habla de fenómenos naturales, porque hay algunos ítems del TADI que tienen que ver con el reconocimiento del clima, por ejemplo, que son áreas, ¿cierto?, que podríamos englobar dentro de las habilidades cognitivas generales, ¿ya? Este dominio de la cognición sería lo más parecido a evaluar algunas actividades de la inteligencia, salvo que no quizás desde el mismo modelo de las escalas Wechsler, pero sí tanto por el componente de razonamiento lógico deductivo, lógico matemático y también conocimientos generales, ¿ya? Por otro lado, la dimensión de motricidad del TADI entiende, ¿cierto?, como este proceso en el cual se empieza a controlar y manejar el comportamiento motor de manera intencional, ¿ya? TADI entiende, ¿cierto? Y verifica que el desarrollo de la psicomotricidad se extiende durante toda la vida, es gradual, de menos a más, ¿cierto? Y generalmente en la primera infancia se operacionaliza la motricidad como motricidad gruesa y motricidad fina, ¿cierto? ¿Cuáles son los componentes y cómo se evalúa? La motricidad gruesa generalmente está relacionada con la coordinación de los miembros, ¿cierto? Y los grandes, por ejemplo, sí, músculos del cuerpo. El control del torso, brazos, piernas, ¿cierto? Extremidades, va a estar relacionado con la motricidad gruesa. Por otro lado, la motricidad fina está relacionada más bien con el control mano-ojo, ¿cierto? Y la coordinación entre manos y dedos. Motricidad gruesa, motricidad fina generalmente son indicadores, ¿cierto? Y precursores del desarrollo, ya que, por ejemplo, el desarrollo de la motricidad va a permitir que el evaluado pueda aprender a caminar, pueda aprender a vestirse, ¿cierto? Puede aprender también a hacer grandes de las actividades que debiese hacer un niño a su edad. La motricidad fina, relacionada al uso con las manos, el miembro superior, em, cosas tales como la escritura, van a estar involucradas. También en la dimensión de motricidad hay dos ítems que evalúan coordinación visomotora, que son tareas podríamos decir, de lápiz y papel, ¿cierto? Donde el evaluado tiene que trazar líneas y seguir el dibujo, ¿cierto? De ciertas formas, ¿ya? Otro aspecto importante que evalúa TADI, ¿cierto? Es el desarrollo del lenguaje y tampoco es una evaluación específica del lenguaje que podría ser un fonoaudiólogo, por ejemplo, pero sí evalúa aspectos del lenguaje y la comunicación. Em, si entendemos el lenguaje como un sistema por el cual los seres humanos nos comunicamos, que puede ser a través de signos, señas, rituales, ciertos símbolos sonoros, vamos a entender también de que este tiene múltiples dimensiones. También siempre se ha asociado en la primera infancia de que el desarrollo del lenguaje parte desde lo comprensivo y luego va hacia lo expresivo, ¿ya? También tenemos que entender, ¿cierto?, que el lenguaje lo conceptualizan con grandes dominios, ¿cierto?, como son el fonológico, léxico, morfosintáctico y pragmático, perdón. Y cada una de esas áreas o dominios también son relevantes y se tienen que considerar en el desarrollo del lenguaje, ¿ya? También el TADI, ¿cierto?, menciona que dentro de esta dimensión ellos consideran y saben que luego del desarrollo del lenguaje, ¿cierto?, y algunos precursores, empieza la literacidad, o sea, la capacidad de poder eventualmente en el futuro adquirir la lectoescritura, ¿ya?
Procesos o algunas habilidades que evalúa el TADI, ¿cierto? Sería el lenguaje comprensivo, receptivo, también sería la iniciación a la lectura y la escritura. Recuerden que también la lectura y la escritura, ¿cierto? Los podríamos encauzar dentro de estos aprendizajes que se esperarían para la edad, ¿cierto? Según los lineamientos de la educación parvularia en Chile, ¿sí? Por otro aspecto, ¿cierto? El desarrollo socioemocional o la socioemocionalidad, TADI la define como em, el proceso por el cual nosotros empezamos a ser conscientes de nuestras emociones, ¿cierto? Y la regulación de las mismas a lo largo de la vida, ¿ya? Digámoslo así, yo diría que un psicólogo podría tanto hablar muy bien del dominio de la cognición, pero también del dominio socioemocional. Yo diría que este es el más psicológico de todos, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque el desarrollo socioemocional en la infancia, ¿cierto? Está muy determinado por la relación de apego, la relación que tiene el niño con su cuidador. También los vínculos tempranos que puede establecer, ya sea con familiares u otros cuidadores también. ¿Ya? El desarrollo socioemocional, según lo entienden también los autores del TADI, están también em, atravesados, ¿cierto? Y mediados por el contexto social y cultural, ¿ya? ¿Qué aspectos o qué ítems van a estar medidos en el TADI? Em, Va a haber, ¿cierto?, el reconocimiento de los sentimientos, el vínculo que tiene el niño con su cuidador, también evalúa la independencia, la interacción social en algunos ítems, autorregulación, también conocimiento y valoración del sí mismo, el cuidado de sí mismo y la formación valórica. Aquí este punto, ¿cierto? Ellos lo llaman formación valórica más bien no de una mirada moralista, sino que más bien desde cuáles son aquellas representaciones o ideas, ¿cierto? Sobre cómo debiese uno comportarse, qué es lo correcto de hacer. Ya digámoslo así, que es más desde la ética que de la moral. ¿Ya? Bueno, ¿cómo funciona el TADI? Para aquellos que quizás nunca lo han visto, el TADI es una batería donde, ¿cierto?, el evaluado se le exponen a hacer ciertas actividades, ¿ya? Aquí podemos ver algunos ejemplos, ¿cierto? En la hoja de registro, cómo uno puede llegar y observar y registrar los datos de la evaluación y después podemos ver que cada una de las áreas, ¿cierto?, va a tener tareas o ítems específicos, ¿ya? En la formación, ¿cierto?, del TADI vamos a aprender todas las reglas sobre cómo debe aplicarse, ¿cierto? Y también todas las reglas de administración y tabulación. Lo importante que quiero que sepan es que en el fondo, dentro del TADI, los ítems se han dividido, ¿cierto?, para diferentes puntos de inicio a partir de 12 grupos de edad y es muy parecido a la dinámica de las escalas Wechsler, donde tiene que haber un punto de inicio, ¿cierto? Donde también hay un momento en donde se debe terminar la evaluación, también si uno tiene que devolverse o no, ese tipo de reglas también van a ser explicadas en la formación. Algo importante que menciona el manual es que dentro de los ítems que existen en el TADI hay tres tipos. Están las tareas directas, que son generalmente conjuntos de actividades, ¿cierto? Que al evaluado se le tienen que hacer. Por ejemplo, no sé, va a tirar la pelota con la mano, ¿cierto? El evaluado el evaluador le pide al niño, ¿cierto?, que lo haga, ¿cierto? Y verificamos si lo puede hacer o no puede hacer. Hay algunos ítems, por otro lado, que son más bien preguntas del adulto, ¿ya? Por ejemplo, podemos fijarnos que los números que están aquí, que están acompañados de un asterisco, significa que eso nosotros lo vamos a preguntar al adulto que lo está evaluando, no lo vamos a ver directamente del niño. Y como ustedes pueden ver, ¿cierto? En los rangos que son menores a un año, que generalmente el niño no puede hablar por sí solo, vamos a tener que recurrir a un tercero para poder aplicar y evaluar ese ítem. Em, por último, hay otros ítems que tienen que ver con la observación directa. Y hay dos en particular que son tareas de motricidad, ¿cierto? Donde al evaluado le pedimos que él copie, ¿cierto? Y haga las actividades de motricidad que están involucradas. Son solamente dos ítems, ¿ya?
Bueno, ¿qué es importante que sepan del TADI 2? El TADI, ¿cierto? Es una actualización de la batería del TADI, ¿cierto? Que salió ya en 2012, ¿cierto? Si no mal recuerdo. Y esta batería era bastante buena. La única crítica, ¿cierto? O el único pero que muchas personas y los mismos autores reconocían es que sus propiedades psicométricas no eran quizás las mejores, ¿ya? Ya que realmente hacer un instrumento que evalúe a un grupo tan heterogéneo de rangos de edades, ¿cierto? Es un desafío sin duda, ¿ya? Es por ello que la segunda versión pone énfasis en actualizar los baremos, ¿cierto? Y también potenciar las propiedades psicométricas. Para aquellos que les guste el tema, ¿cierto? El manual menciona que se han calculado baremos según la teoría clásica de los test y también la teoría de respuesta al ítem, ¿ya? Esto que es bastante interesante y más contemporáneo, ¿ya? También otro aspecto importante de la actualización del TADI 2 es que se han hecho estudios de validez de contenido y se han incluido la mirada de familias migrantes, ya que como sabemos, ¿cierto? Chile cada vez más es multicultural y hay más inmigración, ¿cierto? Muchas veces sabemos que nuestro contexto particular puede quizás ser un poco diferente para aquellos inmigrantes que no están familiarizados con nuestra cultura. Entonces, uno de los aspectos que también quería validar la prueba, ¿cierto? Era estudiar cómo se comportaba este instrumento chileno en otros países de Latinoamérica, ¿ya? Otro, por ejemplo, otro tema que se ha hablado, ¿cierto? Es que algunos ítems se reordenaron, ¿cierto? Para poder mejorar la validez de contenido, o sea, que los ítems estén midiendo de manera oportuna, ¿cierto? Aquello que pretenden medir. Se eliminaron 6 ítems de la versión anterior, se incorporaron otros dos, también se incorporaron algunos sinónimos y también se cambió un poco los descriptores cualitativos de las puntuaciones de TADI, ¿ya? Esto también es algo importante, ¿cierto? Ya que de alguna forma el TADI se podía quizás clasificar el desempeño de manera poco amplia, ¿ya? O sea, rezago, no rezago, ¿cierto? Hoy en día ya al agregar una nueva característica, ¿cierto? Podemos de alguna forma alertar o quizás planificar aún mejor la necesidad de intervenir a un infanto, ¿ya? Bueno, con respecto a los migrantes, el estudio incluyó y recogió impresiones, ¿cierto?, de la prueba en madres bolivianas, venezolanas, colombianas y peruanas, que en mi opinión, y sin conocer muchos datos, ¿cierto?, son de los países hispanohablantes que más han migrado en nuestro país. También otro aspecto importante, ¿cierto?, es que se han hecho estudios de pertinencia, ¿cierto?, y se trató de testear las modificaciones de la batería en esta población migrante, ¿ya? Gracias a este estudio también se ha encontrado de que la muestra, ¿cierto?, no tiene sesgo con esta pequeña muestra de personas migrantes, ¿ya? Algo importante, ¿cierto?, es que en el estudio de validación fue una muestra estratificada por macrozona, significa que se dividió al país en varios bloques, que generalmente es la lógica que tenemos en Chile, zona norte, centro sur, ¿cierto? Zona austral quizás, norte grande, norte chico, etcétera, etcétera. Bueno, se dividió y se trató de buscar la cantidad de participantes que sea representativa por cada macrozona, eso significa que sea estratificado y también se midió la escolaridad de la madre y el sexo como variables, variables nominales. Algo importante también es que la muestra es bastante robusta. Fíjense que se validó con 882 participantes, ¿sí? ¿Cómo arroja y cómo funcionan las mediciones dentro del TADI? El TADI, ¿cierto? Tiene una puntuación estandarizada que se llama el puntaje T, ¿ya? El puntaje T generalmente se utiliza en algunas escalas, como por ejemplo el Brief, utiliza puntuación T, el Brief 2 también claramente, TADI utiliza puntuación T, y me acuerdo que otro más, creo que también de los test que anda dando vueltas, ¿cierto? Que uno usa en el imaginario, utiliza la puntuación T. Bueno, ¿qué significa o en el fondo qué implica esta puntuación T?
Cada puntuación dentro de las escalas psicométricas, ¿cierto? Es importante saber cuál es el promedio y cuáles son las desviaciones estándar, ya que de alguna forma, acercándonos a lo que dice la teoría clásica de los test, ¿cierto? Entre más desviaciones estándar esté una puntuación del promedio, más excepcional, raro, ¿cierto? Es su desempeño, ¿cierto? Y podría sugerir que hay un desempeño bajo el promedio, ¿cierto? Que es lo que a nosotros nos interesa medir, ¿ya? En ese sentido, ¿cierto? El promedio de la puntuación T es 50 y la desviación estándar son 10 puntos. Considerando esto, ¿cierto? ¿Cómo se describen los resultados según las puntuaciones que se obtienen con el TADI? Em, Cuando nosotros queremos calcular la puntuación, ¿cierto? Vamos a primero sumar los ítems en los que el evaluado tuvo puntaje. Y después con los baremos que están incluidos en el manual, ¿cierto? Vamos a transformar esta puntuación directa, puntaje bruto, en esta puntuación T. Toda esa información está en el manual, ¿cierto? Y se permite calcular. Cuando tenemos una puntuación entre 50 y 59, vamos a categorizarlo o vamos a describirlo cualitativamente como normal, considerando, ¿cierto?, la distribución normal, ¿cierto? Más que hablar de normalidad o anormalidad de las personas, es más bien como un criterio estadístico, ¿ya? El margen de error en este momento no lo tengo, tendría que ver en el manual, pero eso está todo estipulado. De hecho, algo que tiene muy bien el manual del TADI, ¿cierto? Es que ahora las propiedades psicométricas las menciona mucho antes de hablar de cómo se administra la prueba, lo cual yo encuentro que es súper bueno, ya que generalmente uno es lo que menos tiende a observar en un principio cuando quiere aprender a aplicar un test, ¿ya? Toda esa información va a estar ahí y los estudios de validación, las correlaciones, qué instrumentos se utilizaron para la validez de contenido, ¿cierto? Algo importante que sí tengo en la mente es que se comparó para obtener validez de constructo, ¿cierto? Em, con escalas como por ejemplo el BRIF-P. También se hizo estudios entre TAD y TADI2 también, ¿cierto? Para poder hacer los estudios de validez. Em, entonces veamos la clasificación. Una puntuación entre 40 a 49, ¿cierto? Una desviación estándar abajo se considera alerta. Riesgo 30-39, ¿cierto? Y ya retraso sería de 29 de puntaje T hacia abajo, ¿ya? Esto nos permitiría de alguna forma, se agrega una nueva categoría, antes eran cuatro, describir el puntaje, ¿cierto? Nos permite alertar, ¿cierto? O más bien identificar qué personas tendrían que recibir una intervención específica y quiénes no por el momento, ¿ya? Bueno, dentro de las categorías, ¿cierto? Que menciona el TADI, ¿cierto? Aquellas personas que podrían presentar una alteración en el desarrollo serían aquellas que puntúan entre alerta o retraso. En ese sentido, el instrumento funciona como una batería global que va a tratar de explicar el desempeño a nivel general, pero no implica que es una evaluación específica, ¿ya? El TADI, ¿cierto? Como el puntaje T se calcula por áreas. Seguramente, si yo tengo una puntuación baja en lenguaje, yo voy a necesitar sí o sí una evaluación fonoaudiológica. Si yo tengo una puntuación baja en psicomotricidad, seguramente un kinesiólogo, un terapeuta ocupacional debieran hacer una evaluación en profundidad. Lo mismo socioemocional, un psicólogo posiblemente sería importante, em, neurólogo también quizás. Y para el dominio cognitivo, ¿cierto? Un profesor, un psicoeducador, perdón, un psicopedagogo o un psicólogo también podrían estar involucrados en necesitar una evaluación más en profundidad, ¿ya? Bueno, y aquí citando un poco la misma presentación que los autores del TADI han publicado, ¿cierto? En la página web, Em, TADI, ¿cierto? TADI 2 más bien sería un instrumento que es más eficaz, ¿cierto? Permite mirar de una manera con mejores propiedades psicométricas el riesgo del desarrollo infantil. También es equitativo porque el muestreo, ¿cierto? Y la manera en que se estableció los participantes de la validación, ¿cierto? Fue
pensado por macrozonas, ¿cierto? Por edad, ¿cierto? De la madre, ¿cierto? Y el contexto socioeconómico, étnico y género. Otro aspecto también que mejora su aplicabilidad es la inclusión de población migrante y también de pueblos originarios en Chile, que eso también es otro aspecto que algunos instrumentos adeudan. Algo importante del TADI, ¿cierto? Y algo que lo hará más atractivo es que es un instrumento de bajo costo y de bajo tiempo de aplicación, lo cual es más utilizable por equipos que quieran evaluar a preescolares. Algo que, como conocemos bien, aquellos que hacemos evaluación no siempre es factible. Si ustedes se preguntan, el precio de la batería, ¿cierto? Está 480.000 pesos, ¿cierto? La batería más o menos, ¿cierto? Lo cual es muchísimo más barato que, por ejemplo, comprar una batería de inteligencia o quizás comprar algún instrumento extranjero, ¿sí? Y también definen, ¿cierto?, como pertinente el uso del TADI, ya que se aplicó y se validó en Chile. Se construyó por chilenos, ¿cierto? Se validó para chilenos y también se incorporó a inmigrantes que pueden vivir en Chile. Por ende, es la mejor batería que podemos aplicar que se adecue bien a las propiedades del país, ¿ya? Bueno, finalmente, ¿por qué sería importante em, formarnos, ¿cierto?, en la evaluación con el TADI 2? Si nosotros miramos la mesa de trabajo técnica que se publicó en 2024 en el Ministerio de Educación en Chile, ¿cierto? Se especificó y se trató un poco de mejorar la comprensión del diagnóstico de discapacidad intelectual y también de trastorno del desarrollo, perdón, trastorno del lenguaje, perdón. Entonces, en ese sentido, si nosotros miramos algo que quizás está un poco en deuda, es la evaluación intelectual en chicos menores de 6 años, ¿sí? Considerando aquí que, por ejemplo, escuelas de lenguaje, kinder, pre-kinder, ¿cierto? Seguramente ellos no tenían un acceso para instrumentos que pudiesen evaluar a sus estudiantes. Algo importante, ¿cierto? Es que si nosotros miramos las nuevas formas o más bien las formas actualizadas y las maneras em, compartidas, ¿cierto? Por los organismos internacionales, ¿cierto? Por ejemplo, las normas de el CIE 11 o el DSM-5 hablan de diagnósticos como, por ejemplo, el retraso global del desarrollo, ¿sí? Que en cierta forma sería un diagnóstico transitorio que podría referir a aquellos chicos que están en rezago del desarrollo, ¿cierto? Pero que aún no cumplen los criterios, ¿cierto? Para hablar de discapacidad intelectual, ¿ya? En Chile, lamentablemente, no teníamos un instrumento validado para poder evaluar el rezago del desarrollo. Se utilizaba la batería preescolar de Wechsler, el WIPSI, ¿cierto? Pero esa no está adaptada a la población chilena. Entonces, también otro aspecto que menciona el documento es que en el caso de los chicos de pie, ¿cierto? Solamente pueden permanecer con este diagnóstico hasta los 5 años, 11 meses. En ese sentido, aquí el nuevo documento, ¿cierto?, menciona al TADI como un instrumento que puede ayudar a establecer, eh, o más bien medir o verificar si existe o no un rezago en el desarrollo y hablar de un retraso generalizado del desarrollo, o retraso global del desarrollo, mejor dicho. ¿Ya? Ahora, es importante que sepan de que estos instrumentos tienen una mirada más global y no son los instrumentos los que van a hacer la evaluación y diagnóstico propiamente tal. Si nosotros miramos, ¿cierto?, lo que dice el decreto 170 y también lo que dice la mesa técnica, se sugiere utilizar el TADI como instrumento de evaluación, pero no es la única forma o el único elemento de poder evaluar. Se tiene que evaluar la conducta adaptativa también. Y, por ejemplo, ahí sí también tenemos instrumentos en Chile, como por ejemplo el ABAS-2 o el ICAP versión chilena, que están validados en nuestra población. ¿Ya? Fíjense que se estipula, ¿cierto?, que el TADI o pautas de observación, ¿cierto?, se pueden utilizar para evaluar el retraso global del desarrollo hasta los 6 años.
¿sí? Bueno, finalmente, em, la reflexión es que hoy en día, gracias a la publicación de TADI 2, vamos a tener un instrumento que vamos a poder pesquisar el retraso global del desarrollo de manera válida y adaptada a la población. Ahí estoy viendo, ¿cierto? Un comentario que me parece muy interesante, ¿cierto? Se usaba mucho el TEPSI y el EDP, que son antiquísimos, y efectivamente esos fueron instrumentos bastante buenos y bastante innovadores en su época, pero ya están obsoletos, ¿cierto? Ya requieren, ¿cierto?, de nuevos baremos. Una de las razones por la que se creó el primer TADI fue porque precisamente esos instrumentos que son clásicos, eh, no estaban actualizados a la población que se pretendía evaluar. Eh, no recuerdo muy bien la fecha, la edad más bien la edad, los años en que se publicó el TADI y el TEPSI, pero sí realmente son bastante antiguos y TADI, ¿cierto?, se parece más a los instrumentos que vemos hoy en día que evalúan el desarrollo. En ese sentido es una gran ayuda, ¿ya? Dice, lo triste es que se siguen usando. Sí, la verdad es que se siguen usando y como dice Shadia, es porque se ha establecido dentro de los protocolos de salud. Y por ejemplo, ahí la colega que es enfermera podría quizás mencionarlo. Ellas utilizan las escalas del desarrollo, ¿cierto? Como una manera para gestionar aquellos que necesitan o no eh, una intervención o una derivación a los programas de estimulación. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, lo natural sería de que con el paso del tiempo ya el TEPS y el TADI, perdón, el TEPS y el EDP se reemplacen por el TADI 2 o las próximas versiones que vayan a salir, ¿sí? Y bueno, ese es el comentario, ¿cierto? Y la presentación de este instrumento que hemos visto preparado hoy en día, ¿ya? Buenas tardes. De nuevo, muchas gracias por la presentación. Ahora le damos el pase a la ronda de preguntas. Les vamos a dar la oportunidad a las tres primeras personas que levanten la manito. O si quieren, también pueden hacer preguntas por el chat. Ya, mientras alguien se anima a hacer una... Ah, Nisa levantó la mano, adelante. Hola, ¿cómo están? Bien, bien, gracias a usted, ¿cómo está? Bien, también. Una consulta. En relación a la batería, a los instrumentos de evaluación, no tan solo al manual, ¿el TADIS 2 cambia mucho en relación al otro? ¿O solamente cambia en el protocolo y en el manual? No, ahí se eliminaron 6 ítems del tadio anterior, se agregaron dos más, se agregó un material extra que me parece que era un vaso. Y bueno, hay cambios muy sutiles, ¿cierto? Pero igualmente no es el mismo instrumento del TADI, por ejemplo. El TADI 2 se entiende como un instrumento nuevo. Entonces, en ese sentido, lo ideal sería que aquellos que ya tienen el instrumento se actualicen con este kit para agregar los nuevos elementos, ¿cierto? Y no quedarnos con el instrumento anterior. Técnicamente, a pesar de que sean muy parecidos, si no aplicamos las mismas características, ¿cierto? Estaríamos aplicando un instrumento que no es el que se validó, por decirlo así. Ya. ¿Ya? Sí, Pero porque sí, dígame. el TADI, el anterior, mejor dicho, trae vasos igual, pues, por eso consultaba. ¿Cuál es la diferencia Sí, en no relación al recuerdo muy bien el material? detalle, pero hablaba de un vaso transparente y también creo que cambiaba una regla, pero los materiales son casi exactamente los mismos. Mm. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros en la editorial, ¿cierto? Galileo, que son los que venden y publican el TADI, ¿cierto? Ellos ofrecen la opción de que aquellos que ya compraban la batería la actualicen con incorporar estos elementos que cambiaron y también el manual y la hoja de registro, que eso es Ah, genial. importante porque ahí cambió. Hubo un cambio en el orden de algunos ítems. No es exactamente lo mismo que el anterior. Sí, porque igual está el valor que dijo usted igual es mucho más caro que el anterior, porque el anterior yo me recuerdo que me costó como 250.000 directamente en la Universidad de Chile.
Sí, yo creo que Ahora, la inflación ha hecho lo suyo. exactamente. Gracias. Ya, muy bien, sí. Paréntesis, me quiero mencionar, ¿cierto? Ustedes si quieren adquirir el TADI pueden ir a www.tadi.cl y ahí les va a dirigir a una página que se llama Galileo, que son ellos quienes comercializan el TADI, ¿ya? Y ahí es que ustedes lo pueden hacer la compra. Ya también para aquellos que tienen la batería original y quieren hacer el upgrade, ¿cierto? Lo pueden hacer también sin tener que gastar el precio completo, porque como decía, los cambios son mínimos, más bien es como la estructura interna que cambió del instrumento y los nuevos baremos lo que es diferente, ¿ya? Eso. Catherine, adelante. Hola, buenas noches. Eh, yo quería preguntar por qué usted cree que en los consultorios, en el control de niños sanos, aún ni siquiera utilizan el TADI 1. Al menos yo soy de la ciudad de Arica y Parinacota y todavía se están utilizando los otros instrumentos que están bastante obsoletos. Sí, bueno, es muy buena pregunta, había visto también su comentario en el chat y la verdad que no sabría quizás explicar la razón en cada parte, ¿cierto? Pero a veces en salud mental la gente cree que no hay mucha actualización. Por ejemplo, hoy en día yo sigo escuchando neurólogos que hablan de desempeño normal lento, cuando eso es algo que se quedó de las definiciones antiquísimas de la discapacidad intelectual. Algunos todavía hablan de retraso mental. No sé por qué pasará que la salud mental, al parecer, eh, se queda un poco más en el pasado, pero somos nosotros, los mismos profesionales, que vemos la necesidad de ello, de que tenemos que abogar de que la gente se siga actualizando. Por ejemplo, el mismo decreto 170 se creó en una época en donde estaba el DCM-4. Después, cuando salió el DCM-5, se demoró muchísimo para que el país, el Ministerio, ¿cierto?, tomara o hiciera algunas actualizaciones al respecto. Yo creo que eso es falta de quizás de difusión, ¿cierto?, de concientización sobre la salud mental y también quizás no todos han tenido la oportunidad de escuchar hablar de, Sí, ¿ya? porque yo hace muchos años atrás, cuando salí de la universidad, yo hice mi tesis, yo la hice en el TEPSI y la apliqué en varios jardines infantiles. Y era tan amplio el rango que daba que yo después de ser madre, tener tres hijos con retraso en el neurodesarrollo, porque tienen un trastorno del neurodesarrollo, mis hijos nunca lo pesquisaron en el consultorio. Siempre después yo tuve que recurrir al lado privado, porque en los controles de niños sanos salía normal, normal, pero yo creo el análisis que doy es que no se pesquisa esto porque los instrumentos no son los adecuados. Sí, y bueno, ¿qué pasa? Yo siento que sí, como ocurre en todo orden de cosas, cuando nos gusta algo, ¿cierto? No lo cuestionamos, no lo cambiamos. El TEPSI y el EDDP, a pesar de que son antiguos, son buenos instrumentos. Yo, por ejemplo, lo pude aplicar ambos también en la universidad y tienen mucho el espíritu de lo que son las escalas del desarrollo más actuales y de hecho se basaron en los mismos que las fueron creando. Entonces, yo creo que aquí la reflexión que tenemos que hacer es que es importante mencionar que la salud mental, ¿cierto? Se tiene que estar abierto a las actualizaciones y a los cambios, así como por ejemplo se hace en la medicina. Y por ejemplo, el tema del estudio del retraso global del desarrollo, como está preocupado, ¿cierto?, el Ministerio de Salud al respecto, somos nosotros los profesionales que tenemos que llevar la reflexión a las autoridades. ¿Sí? Porque sí, efectivamente, como usted dice, ¿cierto? Va a depender quizás de la localidad también quienes puedan inculcar mejor o no los instrumentos, ¿ya? Quizás podemos esperar que tal vez en ciudades más grandes, ¿cierto? O en regiones del centro del país la información llegue más rápido, pero a veces no es el caso. Es algo que tenemos que quizás tratar como país, ¿ya? Diela, usted levantó la mano. Hola, ¿sí?
yo tengo una duda. Ya, recién se decía que estaba pensado para niños entre 0 y 6 años. ¿La edad es el único criterio excluyente para aplicar el DADI? Me explico. Ya, por ejemplo, si el niño tiene más de 6 años, ya no. Pero, por ejemplo, si el niño tiene un trastorno del neurodesarrollo, por ejemplo, de base, si es que es autista y tiene afectada su capacidad para realizar las pruebas directas, por ejemplo, ¿queda invalidado el test propiamente tal o se puede ser modificado y aplicar como pauta de cotejo, por ejemplo? O hacerle más preguntas a los cuidadores. Bueno, los instrumentos estandarizados no permiten modificaciones. Entonces, técnicamente, el TADI, para que sea válidamente aplicado y que se pueda calcular la puntuación estandarizada, ¿cierto? Necesita que cumpla las reglas de los 0 hasta los 6 años. Ahora, como usted dice muy bien, ¿cierto? Hay veces que eso no puede ser posible. Y, por ejemplo, hay una investigadora en Chile, Marcela Tenorio, ella utilizó el TADI para evaluar a chicos con síndrome de Down y ella hacía estudios más cualitativos al respecto. Entonces, usted posiblemente, si tiene población de que no cumple con la edad cronológica y no tiene nada más como evaluar, quizás para hacer una evaluación por juicio clínico podría aplicar el instrumento como pauta de cotejo, pero no puede derivar una puntuación estandarizada. Sí podría utilizarse como un referente, pero si queremos sacar la puntuación y que ésta sea válida, tiene que estar en el rango etario y se tiene que aplicar según explica el manual también. Ya. Porque, por ejemplo, el niño podría tener 2 y fracción o 3 y tener rasgos asociados a TEA, por ejemplo, pero por lo mismo se ve limitada su capacidad para seguir instrucciones, por ejemplo. Porque recién decía que los ítems estaban en tarea directa, pregunta al cuidador y observación directa. Sí, hay algunos ítems que a lo Entonces, mejor o ahí se puede puntúa como responder. no. Sí, ahí se quizá vas a puntuar como cero y se va a tener que calcular la puntuación según las reglas de administración y corrección. Ok. O dejarlo como en las observaciones, ¿o no? Sí, bueno, ahí lo que usted, por ejemplo, y algo que es muy cierto, o sea, el instrumento posiblemente está pensado para población típica. Generalmente siempre Ya. los instrumentos están pensados y validados. Hay muy pocos estudios clínicos de población clínica, ¿ya? Eso aún así no es que impida que se utilice, ¿ya? Tener la comparación por alguien de la edad, ¿cierto? Nos permitiría igual de alguna forma observar cuáles son sus fortalezas, debilidades, qué cosas podríamos sugerir como intervención, pero no quitaría que usted lo pueda utilizar igual en población con algún desarrollo atípico, ¿ya? Ahí lo importante es que sepamos que en el fondo los instrumentos son como reglas. Lo que queramos Ujú. medir, ¿cierto? Va a depender de nosotros, pero la regla se mantiene fija, ¿cierto? Y se mantiene inmutable para que en el fondo pueda arrojar una medida confiable. Muchas gracias. Tamara. Ah, ya. Por mientras, usted habla, alguien preguntaba si las preguntas con los padres llevan puntaje. Sí, si llevan puntaje. Se le pregunta a los padres y ahí se puntúa 1 o 0 dependiendo de la respuesta. ¿Ya? Hola, ¿me escucho? Sí. Hola, a partir de la pregunta que hace la colega anterior, a mí me surgió la duda de que si el TADI puede ser aplicado en niños que presentan dificultades en el habla o hablantes tardíos. Buena pregunta. Hay ítems en donde el evaluado no tiene que responder, sino que simplemente se juega, ¿cierto? O se le pide que hagan algunas actividades. Ahora, es importante que sí el evaluado pueda comprender instrucciones. Un chico que no entienda o no escuche, no pueda comprender las tareas que pide el evaluador, va a puntuar bajo en el instrumento y no es porque no tenga habilidad, sino porque el instrumento no va a ser el apropiado para él. Entonces ahí lo importante es que a nivel de lenguaje comprensivo, por lo menos pueda seguir instrucciones. ¿Sí? Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación de hoy. Germán,
Doy la palabra para que deje invitados a los participantes al curso. Sí, bueno, gracias por su asistencia hoy día, ¿cierto? Los queremos invitar a este curso que particularmente no solamente vamos a aprender a aplicar el test, sino que también vamos a aprender a entender por qué se hacen evaluaciones del desarrollo, ¿cierto? Vamos a tratar de comparar cómo se hace la evaluación del desarrollo en otras partes del mundo y entender cómo es que en Chile se está utilizando a través de este instrumento amplios estándares de calidad en la evaluación de niños de menos de 6 años, ¿ya? El curso vamos a incluir también revisión de 2 casos clínicos, ¿cierto? Y vamos a aprender a revisar y aplicar el instrumento y a corregirlo tal como se menciona el manual. El curso está pensado, ¿cierto? Y hecho por un profesional, ¿cierto? Yo que se especializó en neuropsicología infantil y que además también ha estudiado y participado en trabajo con población con problemas del neurodesarrollo o desarrollo atípico. Entonces, de alguna forma va a ser una lectura tanto desde lo teórico práctico, ¿ya? Así que los quiero invitar a todos que estén interesados en tomar el curso, ¿cierto? Y entre más estudiantes sean de diversas especialidades, ¿cierto? Terapia ocupacional, fonoaudiología, etcétera, etcétera, va a ser más enriquecedor. Los casos clínicos también los vamos a cotejar con otras pautas del desarrollo, perdón, otras pautas, otros instrumentos que ustedes ya quizás pueden conocer para que podamos hacer un análisis más completo, ¿ya? Así que cordialmente invitados a participar en la certificación de ADIPA de TADI 2, ¿sí? Ya. Muchas gracias. Hasta luego. Súper. Voy a contestar algunas preguntas en el chat mientras hacen el sorteo. Ya.